Hola a todos, bienvenidos a Unibim Online, soy Álvaro Palacio. Ya sabéis, este es el canal sobre BIM Civil y hoy os dejo el episodio de Autodesk, episodio número 7 de BIMfra Experience, de la mano de Camilo Jiménez, un consultor de Autodesk con muchísima experiencia en proyectos de obra civil, donde hablamos y os enseño cómo estamos trabajando en tapar todas las vías de Chamartín, una estructura súper compleja, en un proyecto gigantesco que yo creo que os puede ser de muchísimo interés. Os dejo en la descripción los enlaces de tanto de los episodios que hay de BIMfra Experience, que está súper interesante todos los episodios que hay, como todos los enlaces relacionados con el mundo de infraestructuras que siempre son útiles. Acordaros, suscribiros, darle al like. Gracias. Hola a todos, bienvenidos a Infra Experience, este espacio pensado para compartir la experiencia de proyectos BIM en infraestructuras. Un capítulo con un proyecto muy importante para la transformación urbana de Madrid y quizás uno de los más importantes en este sentido en Europa. Es un proyecto muy complejo desde el punto de vista estructural y en el que veremos cómo se hace la efectiva coordinación entre las distintas disciplinas y se gestionan interferencias con unas condiciones existentes de entorno complicadas, usando todo esto, realizándolo a través de la metodología BIM. En el día de hoy nos acompaña un verdadero apasionado del sector de la arquitectura, la ingeniería y la construcción. Él lleva trabajando en este sector desde el 2005 y específicamente en BIM desde el 2010, donde ha gestionado proyectos por más de 400 millones de euros. Él ha sido ponente de Autodesk University, es docente en BIM desde el 2012 y es creador de la escuela Unibim Online, especializada en BIM para infraestructura, donde a partir de septiembre se impartirá contenido gratuito en BIM en el área civil. Él es Álvaro Palacio. Bienvenido, Álvaro, y mil gracias por atender a esta invitación. Hola Camilo, muchas gracias a vosotros por la invitación, tanto a ti como a Autodesk, y estoy aquí para lo que necesitéis. Gracias a ti, Álvaro. Bueno, tal como comentaba en la presentación de este episodio, hoy toda la temática gira en torno a este proyecto de transformación urbanística en Madrid. ¿En qué consiste? Cuéntanos un poco en qué consiste todo este proyecto. Bueno, actualmente el proyecto en el que estamos trabajando, desde mi empresa en la que trabajo, Inés Ingenieros, estamos trabajando en el proyecto básico y constructivo de cubrir todas las vías de Chamartín en la zona nueva de todo el distrito de Castellana Norte. Es un proyecto muy grande y donde, pues bueno, gestionamos cubrir actualmente toda la playa de vías del proyecto que os decía, de toda la estructura, ¿vale? Solo actuamos en la estructura, donde actualmente hay 15 proyectos activos por parte de ADIF en este caso. Son proyectos todos ferroviarios, donde pues, se hace toda la ampliación de vías, tanto proyectos básicos, proyectos constructivos, proyectos de obra, que a la larga pues, tendrán muchísimas vías. Actualmente el proyecto cubre en superficie aproximadamente unos 160.000 metros cuadrados. Y bueno, esto es un poco la imagen futura que quedaría dentro de lo que sería la playa de vías. Entiendo, Álvaro, que la cubrición de las vías en este caso para este proyecto es una de las intervenciones desde el punto de vista civil cruciales para que este proyecto tenga éxito. ¿En qué radica esta parte crucial? ¿En qué radica la complejidad de esta parte? Bueno, el gran problema que tenemos es que nosotros tenemos que tapar con pilas, pilotes, para sujetar todo lo que es la tapa futura de Chamartín, las 31 vías futuras que hay con todos sus desvíos en proyectos que están activos. Es decir, hay proyectos que son proyectos básicos que realmente no sabemos si van a acabar así, proyectos que están en obra que incluso se están modificando, y que tenemos a nosotros en total más de 170 ejes de vía que se cruzan entre sí, y lo que tenemos que intentar es no colisionar, sobre todo nuestras pilas no tienen que colisionar con todas esas vías futuras, y además hay que coordinarlas con todas las estructuras que habrá futuras, como pueden ser pasos superiores, inferiores, saltos del Carnero, que complican mucho digamos, el estado futuro del proyecto. En este caso, Álvaro, comentábamos que la metodología BIM era obligatoria, ¿no?
qué requisitos tenía, pues, en términos de nivel de detalle, de nivel de información, incluso hacia qué uso se apuntaba y qué estándares se han seguido para poder generar estos modelos. Bueno, el proyecto por parte de DCN, que es el disipador, tiene un AIR bastante exigente, ¿vale? Es un AIR pensado mucho en el futuro, es una apuesta muy seria sobre cómo hacer las cosas bien en BIM, tanto alojar la información en el CDE como tener un nivel de detalle evolutivo, es decir, en el proyecto básico estamos de media en un lot 200, en el constructivo estamos en un lot 300, algunas cosas nosotros las detallamos más o menos dependiendo un poco de dónde trabajemos. Pero es un proyecto no solo exigente a nivel del trabajo en sí, del nivel de detalle, sino también a nivel de información, porque este proyecto también lo visa a DIF. Por lo tanto, en el proyecto nosotros hemos tenido que incorporar un montón de parámetros relacionados, pues, con las necesidades que tiene el proyecto en sí, pues, por ejemplo, las zonas de ubicación, todas las necesidades que tiene a nivel de sostenibilidad, por ejemplo, que incluye DCN, todos los parámetros que necesita DIF y no solo las clasificaciones propias, por ejemplo, del RIH que usa DIF, sino también las del Gubin Class y las propias del proyecto, ¿vale? Porque es un proyecto muy complejo, muy grande, donde nosotros tenemos que ir clasificando todo lo que se pide. Además, el proyecto también sigue toda la normativa ISO, ¿vale? La 19650 para cumplir con toda la evolución de un proyecto BIM. En este caso, Álvaro, el proyecto venía con ese requerimiento de ser el proyecto en BIM. ¿Qué ventajas ha supuesto para vosotros haber realizado o realizar este proyecto en BIM respecto a lo que hubiera sido un proyecto con metodología convencional? Bueno, para nosotros una de las grandes diferencias a nivel convencional y a nivel más de BIM, más moderno, primero era la cantidad de cambios, ¿vale? Nosotros el proyecto empezó os lo voy a enseñar en pantalla, con una topografía que no era la que, digamos, la definitiva del proyecto. Por lo tanto, nosotros teníamos ubicados en el espacio, tanto en plano como en zetas, dónde estaba la colocación de nuestras pilas, pero realmente no teníamos la topografía final. Entonces, teníamos que intentar buscar una manera en la que abordar esa, digamos, esa casuística que teníamos con los proyectos. ¿Cuál es, sobre todo, lo más importante para nosotros? Bueno, una de las cosas más importantes es que al tener modelados, por ejemplo, los ejes con sus gálibos ferroviarios, nosotros podemos entender, tanto en planta como en 3D, haciendo secciones en un modelo BIM, dónde nos chocamos y dónde no, cosa que a nivel tradicional, pues prácticamente, no te voy a decir que es imposible, pero que era un trabajo muy, muy, muy complicado. O sea, esa era una de las partes importantes. Después, otra de las partes era la contabilidad de los elementos a nivel tradicional y a nivel BIM. O sea, yo en BIM puedo sacar cuántos pilotes tengo, cuántas pilas tengo, y a nivel tradicional, cuando tienes miles, no es tan fácil hacer ese tipo de cálculos o ese tipo de conteos a nivel general. Y luego, para mí lo más importante era la gestión evolutiva de los cambios del proyecto. Si yo tenía que mover una pila o un pilote, pues es mucho más fácil hacerlo en un modelo BIM que hacerlo en 40 planos a nivel tradicional. Hablamos de desarrollo de proyecto ahorrando tiempo, ¿no? Ahorrando tiempo, ahorrando esfuerzos, ahorrando recursos. Eso es, entiendo yo, uno de los principales beneficios que comentas. Me llama la atención algo que también estabas diciendo hace un momento y entiendo que aquí habéis tenido también que hacer un esfuerzo por digitalizar parte de infraestructura existente para poder, por ejemplo, hacer esos chequeos de gálibos, ¿no? En caso de que hubiesen intervenciones o cosas existentes en donde a lo mejor vosotros no estabais actuando, pero al momento de entrar a actuar en zonas que están aledañas o que tienen algún tipo de conexión con estas, pues tendríais que también empezar a digitalizar este tipo de infraestructura existente, ¿no? Sí, sí, totalmente. Como te comentaba antes, nosotros tenemos, creo que son más de 170 ejes que vienen de proyectos tradicionales. En algunos casos hemos tenido suerte y nos han dado un XML que puede venir de Istran o de otro software similar, y en otros casos, desde un plano AutoCAD donde viene planta de alzado, he tenido que mecanizar en civil esos ejes. Al final, esto lo que te condiciona es
tener, pues como os enseño en pantalla, en 3D, pues un montón de ejes que vienen ya digitalizados en 3D que nosotros podemos usar para chocar o no chocar, que esa era una parte fundamental y súper importante a nivel de proyecto, porque para el tema de cálculo de estructuras, cuando nosotros tenemos el gálibo ferroviario, pero luego hay un gálibo estricto en el que hay que calcular si un tren se desvía, qué pasa si choca con una pila. Entonces, ahí entran unos cálculos donde aparecen unos elementos pues muy singulares, como veis aquí, que es un plinto, que se llama, que es para que ese plinto absorba el golpe de un tren. Esto, el hacer estos ejes en 3D y tener su gálibo, nos ayuda a entender dónde tenemos que añadir uno y dónde no tenemos que añadir un elemento de conexión estructural, por así decirlo. Al final, eso era fundamental. Sí es cierto que nosotros hablamos con DCN, en este caso, para tener en cuenta que esos modelos de galibos ferroviarios y de vías que hemos hecho no son parte de nuestro proyecto, sino que es una parte que nos viene bien a todos, pero que no pertenecen al desarrollo estructural de nuestro proyecto. Claro, efectivamente. En este caso también hablabas de la automatización, ¿no? La automatización para un proyecto de esta magnitud en donde se tiene que trabajar con tantísimos elementos. eh, Ese proceso, esa automatización, entiendo, ha sido un punto clave en el desarrollo del proyecto. No sé si nos puedes contar o desarrollar un poco más cómo se ha dado esa automatización o en qué ámbito se ha aplicado. Bueno, aquí es una parte que yo estuve sentado con el departamento de ingeniería, nuestro propio de INES, y el hacer la transición de estar trabajando tradicionalmente acá a BIM no es tan fácil. Entonces, lo que no podíamos hacer actualmente, y creo que era un error por mi parte, era intentar involucrar directamente a todo el equipo de ingeniería en hacer cosas en BIM. Entonces, busqué una manera, digamos, semi-tradicional. Entonces, a través de los puntos COGO de Civil 3D hice unos planos básicos donde la gente del departamento de ingeniería simplemente en planta colocaba las pilas o los pilotes donde tenían que ir, ¿vale? De una manera que estaban en un entorno más o menos cómodo porque Civil se parece mucho a AutoCAD, pero ya empezaban a trabajar en esa parte de, digamos, entre comillas, modelo BIM. ¿Por qué? Porque al final esos puntos COGO, lo que yo hacía con unas parametrizaciones que ahora os las enseño es adaptarlos a la superficie definitiva que teníamos en el proyecto, que esto es una automatización que nos ayuda muchísimo, porque si va cambiando la topografía, automáticamente se cambian todos los elementos. Después generábamos un informe bastante sencillito en un Excel que a través de ese Excel generábamos todo el desarrollo del proyecto. Ahora os enseño una pequeña rutina para que lo veáis. ¿Cuál era la parte importante y lo difícil de este proyecto? Primero era gestionar en planta, como veis, la cantidad de pilotes y pilas que hay miles, ¿vale? Y luego otra parte muy importante era la tapa, ¿vale? La parte de la tapa del proyecto también tiene una complejidad muy grande porque hay que respetar toda esta tapa, que también está desarrollada, digamos, el sólido principal en Civil 3D, donde tenemos que adaptar la pila a la parte de la tapa y esa tapa en su perfil longitudinal pues tiene que cumplir ciertas características, como por ejemplo veis en secciones, pues no chocarme con los gálibos ferroviarios. Esa era una de las complejidades y otra, respetar las pendientes para colocar las vigas. Entonces, a través de dos archivos en líneas generales de Civil 3D muy complejos, tenía el equipo de ingeniería trabajando constantemente en la propiedad y en el desarrollo de esos proyectos para que luego, en la parte, por ejemplo, de desarrollo del modelo de Revit, pues pudiésemos colocar todo lo que son los elementos, tanto las vigas que veis en pantalla, que son muchísimas, ¿vale? Porque hay un montón de vigas, ¿vale? Que están partidas por cada una de las pilas, como la colocación tanto de pilotes como pilas dentro del proyecto. Os voy a enseñar una pequeña rutina para que veáis un poco cómo trabaja. Es algo rápido, ¿vale? Nosotros, y esto es una cosa que desarrollo yo dentro de INES, tenemos nuestros propios nodos en Dynamo, ¿vale? Para trabajar, que son nodos que usamos desarrollado nosotros mismos pues, para nuestro propio uso interno. Al final, pues en los proyectos de ingeniería civil nosotros tenemos la colocación de pilotes, tenemos la colocación de pilas, vigas, leemos ejes y demás. Entonces, nosotros cuando trabajamos esto, pues tenemos un poco esa lectura
de archivos Excel que vienen desde Civil, es decir, es simplemente un paso de exportación, y lo que hacemos es colocar todas las pilas, en este caso, por ejemplo, de golpe, que se adaptan a la parte de abajo del terreno y a la parte de arriba de la tapa. Si nosotros cambiamos algo en los modelos de Civil, simplemente es volver a exportar ese Excel, tener ese sólido 3D de Civil y volver a correr otra vez esa rutina que nos ayuda a desarrollar el proyecto completo en diferentes rutinas para no tenerlo en una sola rutina que pesa muchísimo el modelo. Yo lo que hago con ello es, pues tengo a lo mejor una rutina para las pilas, otra rutina para los pilotes, otra rutina para los muros de contención, otra para las pantallas, otra para las vías. Entonces hay, no sé, 7, 8, 10 rutinas que prácticamente amontonan podría ser el 85, el 90% de todo lo que hay que modelar en el proyecto, que lo que nos ayuda, sobre todo esta parte de automatización, es a cambiar, porque si de repente se ha movido una vía y hay que mover un grupo de pilotes y hay que cambiar un poco la inclinación de la tapa porque por temas de gálibo cambiamos cualquier cosa, simplemente actualizamos ese archivo de Civil, volvemos a generar ese sólido, lo metemos en Revit, volvemos a correr la rutina y así tendríamos todo de manera automática para gestionar nuestros proyectos. Además, todas estas rutinas un poco que se van haciendo, yo las intento gestionar, bueno, aparte de que las trabajamos en nuestro propio servidor, las tenemos generadas, controladas, las hago de tal manera de que se puedan usar para cualquier otro proyecto. Es decir, el proceso de trabajo que estamos haciendo para este proyecto es útil y además lo estamos usando en otros proyectos, donde desarrollamos, como te comento, pues el colocado de puentes o pilas o cualquier otro elemento sistemático que tenemos dentro del proyecto. La automatización para nosotros ha sido súper importante. Es cierto que lleva bastante tiempo automatizar muchas cosas, pero si uno entiende el proceso de cómo voy a automatizar, lo que generamos no es solo ahorro de tiempo, sino ahorro de calidad. O sea, hacemos algo de calidad. Es decir, el ingeniero tiene tiempo y puede ver todas las diferentes opciones que son viables, no voy a decir con un clic, pero con una agilidad mucho más rápida que tradicionalmente pues no se pueden hacer. Yo me atrevería a decir aquí, Álvaro, que más que hablaríamos de inversión de tiempo, ¿no? Es invertir Exacto. una cantidad determinada de tiempo en estas rutinas que al principio se puede ver como algo, como un gasto un poco no controlado, pero en realidad Ujú. hay ahí una inversión en la que, en la medida en la que esas rutinas se hagan de forma, como bien dices, que se puedan reutilizar, pues se convierte ese gasto en una inversión, ¿no? En poder no solamente mejorar los tiempos y la calidad del proyecto que estás haciendo en ese momento, sino poder reutilizar esas rutinas en futuros proyectos, con lo cual ahí ya es cuando se empieza a ver, a amortizar ese tiempo que estamos invirtiendo en ese momento. Además de lo que comentabas, obviamente en un proyecto de estas características, con esta magnitud, el control de costes y el control del calendario, el cronograma, son aspectos críticos, ¿no? En un proyecto como este, cómo lo ha abordado Inés? Inés, ¿cómo lo ha abordado a nivel de BIM? O sea, ¿cuál ha sido la estrategia que habéis seguido para llevar un control efectivo de esos costes y de esa planificación? Bueno, a nivel del proyecto básico, ¿vale? Digamos que el uso del 4D 5D era una especie estimativa. Ujú. No era, sí entraba dentro del proyecto, pero no era como algo, digamos, un porcentaje exacto y fijo. En la parte del constructivo sí, y aquí hay una parte muy importante, que toda la estructura que existe en el proyecto está desarrollada en Revit, aunque tenga vía de comunicación con Civil. Entonces, al principio lo que hacíamos nosotros para controlar el proyecto, como ves aquí en las tablas, es controlar los elementos que yo modelo. Entonces, por ejemplo, cuando yo hago, en este caso hacemos cosas en Presto, ¿vale? Usamos el plugin Presto Costit, pero lo que para nosotros lo más importante era tener controlado cuántas zapatas del tipo tal tenemos, qué volumen tienen, cuántas son, cuántos pilotes de diámetro 1000, de 1500, de 2000, de la longitud, cuántos tenemos, porque al ser un proyecto tan grande, bueno, como ves ahí, más de 3000 pilotes solo los que están en base a, a lo que es el proyecto, o sea, hay miles de elementos, lo que nos hacía difícil
era realmente simplemente cuantificar cuántos teníamos. Entonces, con estas tablas Excel, que lo que hacíamos era vincularlas con Presto, teníamos un control de lo que iba cambiando. Porque claro, cuando nosotros, por ejemplo, cambiábamos una alineación de pilas, cambiábamos 4 pilas, a lo mejor aparecían 3 vigas más. Influían también a 3 zapatas más con sus encepados y al final iban todos como en cadena. Con esto lo que teníamos era todo controlado, tanto de los elementos a nivel de volumen como los elementos a nivel de cantidad. Y así teníamos toda la parte de la estructura súper controlada. O por lo menos teníamos una cuantificación real de lo que estábamos haciendo. Desde luego, creo que es un proyecto tremendamente complejo. Es un proyecto muy singular desde el punto de vista técnico y obviamente para la ciudad de Madrid es un proyecto tremendamente singular. Me gustaría terminar, como siempre, como sabes, Álvaro, terminamos estos episodios con una reflexión. ¿Qué ha sido para ti lo mejor de esta experiencia y qué crees que se puede mejorar? Bueno, yo creo que como experiencia para mí ha sido buenísima porque aquí también tengo que darle las gracias a José Antonio, que es el dueño de Indes Ingenieros, que es una persona que ha apostado por decir, venga Álvaro, puedes hacer este tipo de automatizaciones y le sacamos provecho, que es importante un poco tener esa visión a inversión. Creo que el proyecto es súper bonito porque es algo inmenso, súper complejo a nivel estructural. Para mí ha sido muy bonito, muy difícil también, pero el tener incorporado en un proyecto bien realmente al equipo de ingeniería, a la parte de modelado, a la parte de presupuestos, a la dirección del proyecto, a todos revisando un modelo BIM, porque ya lo que hacíamos en las reuniones muchas veces era nos metíamos en Navis y revisamos el modelo, eso hace entender que sobre todo la parte de ingeniería, que muchas veces es a lo mejor más reacia a este tipo de cambios, le saca utilidad, le saca muchísima utilidad al proyecto y para mí esa ha sido una reflexión súper importante. También es cierto que yo, por ejemplo, es una cosa que hago en mi escuela y es un lema que yo pongo y es que para mí BIM es tan voluntario como respirar. O sea, uno puede aguantar la respiración, pero al final tiene que respirar. Y en nuestro caso, en la parte de ingeniería civil, creo que BIM tarde o temprano te va a llegar. Si te pones antes, mejor. Si te pones más tarde, pues harás un poco más tarde. Estoy plenamente de acuerdo contigo ahí. Hay una reflexión que hacemos en el primer capítulo en donde decíamos que el fin justifica los miedos, ¿no? Como la gente muchas veces ante la resistencia al cambio pues lo ve como un enemigo y lo que comentaba Simón era todo lo contrario, ¿no? Como entender a BIM como un aliado, como ver en esa metodología la manera más efectiva de empezar a realizar proyectos, reducir costes, reducir tiempos y era pues simplemente empezar a volcarnos hacia esa nueva metodología, ¿no? A trabajar en esa nueva metodología y a estar dispuesto a darle una oportunidad, como dices. Y la verdad es que dice mucho de tu empresa, pues el hecho de apostar por ello, ¿no? Apostar por ello y empezar, bueno, de alguna manera ser pioneros, ¿no? En este campo de BIM para ingeniería civil, para infraestructura, en el que todavía pues va un poco por detrás del BIM de edificación que lleva un poco más de ventaja, pero en el que, como bien dices, esto es sin prisa pero sin pausa. O sea, se está avanzando muchísimo y cada vez con más apoyo y con más implicación de parte de la ingeniería. Yo quiero cerrar este episodio agradeciendo a todas las personas que nos ven por la acogida que ha tenido esta iniciativa. Como siempre, no olviden que tenemos a disposición de todos el espacio de conversación de la comunidad en el que pueden dejarnos sus dudas, sus comentarios, nos pueden hacer las preguntas que les podemos trasladar a los ponentes que nos acompañan y que nos colaboran en esta iniciativa. Les recuerdo que tenemos nuestra hoja de ruta también con los productos de infraestructura para que puedan interactuar con los equipos de desarrollo, sugiriendo esas mejoras o votando por aquellas ideas que consideren importantes para ser implementadas en los productos de forma que haya esa retroalimentación con los usuarios. El Infrastructure Futures Portal, en donde, como saben, es posible obtener y probar esas versiones de prueba alfa y beta de nuestros productos y de nuestros plugins que nos sirven a nosotros para poder obtener de parte de los usuarios esa retroalimentación de nuevo, esa comunicación constante y de esa manera mejorar o seguir ese camino que tenemos de mejora constante del software. Mil gracias, Álvaro. Ha sido tremendamente interesante
lo que nos has traído hoy, conocer los detalles de un proyecto tan relevante, tan importante como este de la cubrición de las vías de Chamartín y todo lo que tiene que ver con el distrito Castellana Norte, ¿no? Ha sido un placer haber podido contar contigo en este episodio y bueno, no sé qué más puedo decir. Bueno, yo simplemente daros las gracias tanto a ti como al equipo de Autodesk. También quiero darle las gracias a Autodesk porque yo llevo desde el 2010 trabajando con temas de BIM. Sé lo que ha evolucionado, por ejemplo, Civil 3D, Revit y otros softwares y lo difícil que era comunicarse y lo fácil más o menos que es ahora apostar por la parte de infraestructura, que yo personalmente lo agradezco muchísimo porque antes era prácticamente imposible comunicarse entre todos. Y yo creo que lo que hacéis aquí de la difusión de proyectos de infraestructura me parece genial. Y como idea para la temporada 2, a lo mejor hacer webinars específicos de cosas concretas en temas ferroviarios, ¿vale? Estaría genial yo creo que a la gente le puede interesar mucho, ya más técnicos, por así decirlo. Todas esas ideas son bienvenidas, Álvaro. Tenemos preparadas nuevas maneras de difundir, de continuar difundiendo este contenido, no solamente de la experiencia del trabajo en proyectos, sino entrar en materia y ver algunos aspectos técnicos que son relevantes para todos los que nos ven. Hasta pronto.